Bueno, en el día de hoy el dólar ha superado la cota de 60 pesos, la inflación del año se perfila para arriba del 50%, casi seguro, digamos, casi seguro. Sería 50% si los astros se alinean de una manera favorable para la economía argentina, para la devastada economía argentina, si no vamos a tener una inflación mayor. El riesgo país, la última vez que lo consultamos, tenía más de 2100 puntos, es decir, un 21% de interés suplementario paga el país por los créditos que nadie le da, por otro lado, ¿no? Los créditos hipotéticos, los créditos abstractos que el país podría tener, tendría un sobreprecio de 21%. Como alivio, el gobierno puede decir, no importa, porque no nos presta nadie la guita, así que ¿qué problema hay que nos cobren el 21%? Podría seguir con una larga lista de indicadores dramáticos que uno no necesitamos recitarlos ni ponerlos en un PowerPoint porque lo respiramos en la calle, lo respiramos en el transporte público, lo vemos en la cara de los pibes, de los viejos, de las personas de mediana edad, de todo el mundo hay un aspecto de abatimiento, de dolor, un poco mezclado últimamente con cierta mirada de esperanza, con cierta mirada de promesa de respiro que el país siente. Pero lo más interesante donde quería concentrarme en estos pocos minutos, esperando que llegue nuestro hipotético invitado, esperemos que llegue, quería concentrarme en cómo se está armando la agenda, cómo se está armando la interpretación de lo que está ocurriendo en el país. Este gobierno tiene 3 años y 8 meses, está en su último trimestre largo de vida, casi es un hecho que no habrá nada para el macrismo y para Cambiemos detrás de ese trimestre. Otro día analizaremos más el futuro de la derecha argentina porque creemos que estamos en una etapa de transición también en ese punto. El elenco estable, el mejor equipo de los 50 años, se está yendo sin pena ni gloria, con más pena que gloria, ciertamente, en medio de un bochorno, de una situación dramática para el conjunto de la sociedad o para las 9/10 de la sociedad. Pero la agenda, ¿cómo se arma? Uno no abre, no mira los portales de los diarios, no escucha los programas de la televisión y ve los programas de la televisión en los horarios centrales y en los canales más transitados, en las fuerzas más poderosas de la comunicación argentina. No está el registro de que esto empezó el 10 de diciembre de 2015 y que ese día empezó desde el punto de vista formal y pocas horas después empezó a desencadenar una línea de medidas muy fuertes de reestructuración económica, social y política, cuyo punto inicial podríamos situarlo en la propuesta finalmente aprobada por el Congreso de pagarle a los fondos buitres todo lo que el juez Griesa indicaba, mejor dicho, todo lo que los propios fondos buitres exigían, que era más de lo que había llegado a negociar Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. Es decir, por las dudas, Macri le dio más de lo que los fondos buitres pedían, porque eso, vamos a hacer memoria, porque están jugando con nuestra desmemoria, entonces vamos a hacer memoria. Todo eso era presentado bajo la idea del regreso al mundo y de la promesa infalible de una lluvia de inversiones que si no llegaba en el primer semestre llegaría en el segundo, pero que esa simpatía del mundo global alrededor de nuestro país iba a traer más temprano que tarde, en forma relativamente rápida, una recuperación, decía, ¿no? Una rápida recuperación de la Argentina. La Argentina tenía en ese momento un estatus de endeudamiento muy manejable, uno de los mejores del mundo en la proporción entre endeudamiento y Producto Bruto, y a partir de esa catastrófica medida tomada por el Congreso argentino a propuesta del gobierno de Macri, empezó una cadena que está asignada por esa renuncia a la soberanía que supone la política económica sostenida en el endeudamiento externo que según hoy afortunadamente
está en boca de todos, cuando en realidad algunos de nosotros pudimos leerlo en las páginas inteligentes y profundas que escribió Eduardo Basualdo al respecto. Endeudamiento externo que va recorriendo una línea, un dibujo ascendente, paralelo ¿a qué? Paralelo a la fuga de capitales, paralelo al choreo, a la gente que emigra con su plata, hecha en la Argentina, y la pone en el exterior, la convierte en dólares y se la lleva afuera. El presidente, varios de sus ministros, la familia del presidente, la familia de varios ministros, son importantes representantes de ese proceso característico de la economía argentina, que es la fuga de dólares basada en el mecanismo del endeudamiento. Pero no quiero irme tanto por las ramas, quiero decir que el modo que se construye la agenda es el siguiente. La Argentina está en una situación crítica y está amenazada de una crisis institucional de proporciones porque el candidato, primero porque el pueblo votó de una manera irresponsable. Como pueblo fuimos irresponsables y no votamos las promesas de Macri después de casi 4 años de gobierno, de que las cosas iban, que estábamos llegando a la otra orilla o que estábamos en la mitad del río, todas esas pavadas que nunca tuvieron ningún tipo de sustento empírico, digamos, no se sabía que había de la otra orilla, y lo que los argentinos íbamos viendo que de la otra orilla estaba el hundimiento, digamos, y en consecuencia el pueblo votó de una manera y el presidente se enojó, y después de casi 4 años de perseguir, estigmatizar y denostar a la figura de Cristina Kirchner y al conjunto de la fuerza política peronista, kirchnerista, que giraba y gira alrededor de la personalidad de Cristina Kirchner, ahora dice el gobierno y dicen sus voceros, del Grupo Clarín, de La Nación, sus voceros de los principales medios de comunicación, que esta nueva crisis se debe a que Alberto Fernández se niega a colaborar con el gobierno ¿en qué? En aceptar que el Fondo Monetario entregue inmediatamente 5.000 millones de dólares que todo el mundo sabe, cuyo destino, según todo el mundo sabe, es aumentar el volumen de la timba financiera y el volumen de la fuga de capitales. A eso se niega Alberto Fernández, entonces se arma una especie de show donde hoy, para dar un ejemplo, Morales Solá dice que él sabe que el Fondo Monetario no dijo esto que transmitió la gente que participó en la reunión, es decir, esta idea del vacío de poder. Toda la discusión parece girar en torno a si el fondo dijo o no dijo que en la Argentina hay un vacío de poder. Ahora, yo humildemente me pregunto, si no hay vacío de poder, ¿por qué es tan importante que Alberto Fernández firme ese acuerdo y le dé el acuerdo al Fondo Monetario Internacional? Si no hay un vacío de poder, si el poder está establecido, si el poder lo ejercen las autoridades constitucionales elegidas hace 4 años, ¿por qué tanto alboroto? Porque el jefe de la oposición, que no es presidente y que ni siquiera ha ganado la primera vuelta, simplemente es un expectante actor político que muy probablemente, con toda seguridad, se va a convertir en el presidente de la República. Pero el problema, estimados periodistas de los grupos hegemónicos, estimados caballeros del Fondo Monetario Internacional, es que en este país hay una cosa que se llama Constitución Nacional. Tenemos esa manía los argentinos. Tenemos una Constitución Nacional que establece los tiempos, las formas y los modos de el pasaje de gobierno de un presidente a otro. Y estamos cumpliendo los rituales que indican la Constitución y que indican las leyes que regulan el funcionamiento de la Constitución. Entonces el fondo dice, el fondo no se sabe lo que dice el fondo es que quiere conversar con alguien que pueda darle respuestas y que después de todo el tiempo transcurrido entre la firma del acuerdo con el gobierno argentino, con la presidencia de Macri, no tiene ninguna confianza de cualquier cosa que pueda hablar con el presidente Macri. Eso es lo que dice el fondo Vox Populi. Y la cuestión semántica, el enredo, es si dijo o no dijo que hay un vacío de poder. Eso es una frase, pero insisto en esto, si no hubiera un vacío de poder, no estaría girando la política argentina alrededor de lo que haga o deje de hacer un candidato a presidente, aunque fuera el más votado en las primarias abiertas. Es decir, estamos ante una nueva campaña, ante una nueva línea de fake news que está tratando
por supuesto tratando de una manera vana y de una manera destinada al fracaso, de cargar sobre las espaldas de Alberto Fernández y de la fuerza triunfadora en la elección, del peronismo, del kirchnerismo, de la unidad amplia que excede al peronismo, al kirchnerismo, que ganó abrumadoramente las elecciones y que rompió una farsa montada alrededor de la supuesta paridad. Otra vez la Argentina está en la escena que alguna vez fue, que alguna vez se colocó bajo el rótulo de el combate de Puerto Argentino ha terminado, después de hacer festejos aparatosos sobre el triunfo supuesto de las fuerzas armadas argentinas en el territorio argentino de Malvinas. Todo terminó con un escueto comunicado que decía el combate de Puerto Argentino ha terminado. En otro momento fue qué lindo que es recibir buenas noticias, qué lindo que es dar buenas noticias por una de las tantas atrofiados arreglos que la Argentina hizo con los poderosos financieros del mundo. Y después vimos, como colofón de esa buena noticia, vimos un presidente llamando al estado, declarando el estado de sitio, y pocos minutos o pocas horas después, ese mismo presidente subiéndose a un helicóptero y yéndose. Yo no sé cuál será la escenografía, cuál será la escena que viviremos en las horas que restan de este calvario que ha resultado el gobierno de Macri. Pero estoy seguro que el gobierno de Macri está agotado, está terminado. Y yo no tengo ni autoridad política ni suficiente visión para transmitir una opinión sobre cómo tendría que tramitarse esta penosa escena argentina después de los casi 4 años de gobierno de Macri. Pero quiero decir que me preocupa, me estremece la prolongación de la imaginación que por un lado yo aliento de que este gobierno tiene que ser sometido a la elección el 27 de octubre y tiene que terminar el 10 de diciembre. Ese es mi deseo desde el punto de vista institucional, pero al mismo tiempo me estremece. Vamos a ver si con el invitado de hoy podemos charlar un poco de esto y un poco de todas las cosas que nos aparecen, porque es necesario juntarnos para conversar, juntarnos para pensar, porque son momentos verdaderamente dramáticos y están tratando de vendernos una realidad, una vez más, de vendernos una interpretación de la realidad que no solamente es falsa, sino perversa y que tiende a confundir al pueblo argentino.